el PPT, ¿correcto? Sí, doctor, yo le estoy compartiendo. Perfecto. Un momento. Gráficos de ASA. Excelente. Tiacidas. Ya. Creo que hoy día sí es el día de los targets. Entonces ya, comencemos. Ahí creo que hay preguntas en el chat. Apaguen su... Sí, por favor, chicos, apaguen su audio. Pueden escribir en el chat. Si por ahí hay una duda o quieren que repita algo, pueden prender el micrófono y hablar. ¿Ok? Entonces, pero si igual están haciendo otra cosa y no quieren estar acá, yo no tengo ningún problema, pero no molesten al resto. ¿Ok? Eso sí, se los pido encarecidamente. Perfecto, entonces comenzamos. Ya. Ya. La, la. Vamos a poner acá. Ya. Ya. Oye, ¿qué pasó acá? Se ve esto, no, no quiero que se vea. Un momento. Para de compartir. Ya. Se ve bien. Muy bien. Ya. Miren, chicos. Pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden ver? No, solamente se ve la diapositiva agrandado. No se ve Ahora sí. En rojo creo que está Ya, listo, escribiendo. listo. Sí, efectivamente. Ya. Ya. Perfecto. Ustedes ya saben, ya conocen cuáles son las funciones del el riñón. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la microestructura, porque si saben cómo es la microestructura de los riñones, van a poder entender la fisiología muy bien. Más, se van a pasear. ¿Ok? Vamos a empezar primero con el túbulo contorneado proximal, que son, miren, si lo señalo en el puntero, sería esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, ¿ok? Entonces, el túbulo contorneado proximal es una estructura, un momento, ya, qué raro. El túbulo contorneado proximal es una estructura que para empezar tiene un citoplasma eosinófilo. ¿Y por qué tiene citoplasma eosinófilo? ¿Por qué me interesa saber eso? Porque tiene una alta cantidad de ribosomas, chicos. Y si tiene ribosomas, ustedes saben que sintetiza proteínas. Hay bastantes proteínas en los túbulos proximales. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas se reabsorben acá. El 65% del agua, el 100% de la glucosa, el bicarbonato, los aminoácidos, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el túbulo contorneado proximal tiene un citoplasma eosinófilo porque tiene ribosomas y los ribosomas sintetizan las proteínas que se van a utilizar como cotransportadores o transportadores propiamente dicho. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene microvellosidades. ¿Cuáles son las funciones de las microvellosidades? Porque las microvellosidades no solamente hay en el intestino, también
puede haber aquí, ¿ok? Entonces, miren, acá tienen una célula del túbulo contorneado proximal que tiene microvellosidades. Función de las microvellosidades: aumentar la superficie de reabsorción. No absorción, de reabsorción. ¿Qué más? Puede reabsorber principalmente sodio, cloruro, potasio. Son células que tienen una apariencia cúbicas estrelladas. Esas características se las da las microvellosidades, ¿ok? O el famoso borde en cepillo. ¿Qué otra cosa más? Las células cúbicas de este epitelio producen dos hormonas importantes, o bueno, una de las cuales es muy importante. Producen eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una hormona que sintetiza de las células intersticiales de los túbulos. ¿De qué túbulo? De los proximales. ¿Ok? ¿En respuesta a qué? En respuesta a una hipoxia tisular o hipoxia propiamente dicho. Esto va a aumentar la producción de eritrocitos en la médula. Cuando ustedes van a la altura, a Pastoruri, a Cusco, a La Rinconada, donde quieran, ustedes tienen mecanismos de adaptación, ¿ok? Pero antes de adaptarse se tienen que aclimatar, porque la adaptación es un proceso que transcurre en meses, años y por generaciones. Pero hasta que pase ese momento, ya por 2 o 3 semanas aproximadamente, el riñón empezó a producir eritropoyetina. Es por eso que a veces las personas de la sierra tienen poliglobulia, porque en respuesta a la baja presión atmosférica no puede ingresar tanto aire a los alvéolos, no puede haber tanto intercambio. Entonces, para compensar eso, el cuerpo produce eritropoyetina. Aumento mi concentración de glóbulos rojos. Entonces, miren, ahora que estamos hablando ya de los túbulos, tenemos que hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo empieza todo? Sencillo. Empieza con el glomérulo y este aparato que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Miren cómo la mácula densa está en estrecha relación con las células yuxtaglomerulares y con la arteriola aferente, o sea, la que ingresa al glomérulo. ¿Cuáles son los principales estímulos para activar el sistema renina-angiotensina? Si ustedes les ponen el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas no pertenece a los activadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ustedes tienen que saber cuáles son, ¿ok? Para empezar, algo que activa es la hipotensión o disminución de la presión arterial. Hipotensión. ¿Ok? Por ejemplo, paciente que se cortó con un alambre todo el brazo y está sangrando profusamente. Ustedes ya tienen que pensar que se está activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Pacientes que tengan disminución en la concentración de cloruro de sodio. ¿Ok? Usualmente la mácula densa sensa esto. ¿Ok? Sensa las concentraciones de cloruro de sodio, por ejemplo, en pacientes con hiponatremia. ¿Qué más? Aumento del tono simpático, o, claro, simpático, por receptores beta 1. ¿Dónde están los beta 1? En el corazón. Estrés, ejercicio, son cosas que les pueden decir. Miren, estas 3 cosas activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activan
por medio de la mácula densa, por el aparato yuxtaglomerular. El punto es que esto se sensa en la arteriola aferente y se envía señales por el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Y las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular hacen algo, que es producir renina. ¿La renina qué hace? La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es un pobre vasoconstrictor. No sirve de mucho. Hay que activarla más, ¿ok? Hay una enzima, es la enzima convertidora de angiotensina 1, que no solamente está en los pulmones, sino también tengo ECA a nivel renal. Ahora, su trabajo de ustedes es buscar cuáles son las células que producen ECA en los pulmones y cuáles son las células que producen la ECA en el riñoncito. ¿Ok? La ECA convierte la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es completamente activa. Y se va a todos estos lugares. La angiotensina 2 tiene receptores específicos en los músculos, perdón, en los vasos sanguíneos, en las arteriolas. Y ustedes saben que tengo mayor cantidad de arteriolas en el cuerpo. Por tanto, cualquier cosa que aumente la resistencia vascular periférica de las arteriolas me va a hacer vasoconstricción periférico y me va a aumentar la presión arterial. Ahí hay un mecanismo. Aumento de la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué más? Constriñir la arteriola eferente, la que sale, ¿ok? Si yo cierro el cañito, aumento la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque está llegando más sangre. El volumen sanguíneo renal aumenta. Por lo tanto, también aumenta el volumen plasmático renal. Y por lo tanto, aumenta, este acrónimo FF es la fracción de filtración. Todo aumenta. ¿Ok? Entonces, miren cómo aumenta la fracción de filtración glomerular. Acá yo estoy filtrando más, yo aumento la reabsorción de sodio de agua y por lo tanto también puedo aumentar mi presión arterial. ¿Qué más? Aumenta la actividad de un intercambiador muy importante, que es el intercambiador de sodio e hidrógeno. ¿Dónde tengo este intercambiador? Este es un tipo de antiporte que lo encuentro en el túbulo contorneado proximal. Ajá, miren, túbulo contorneado proximal. ¿Qué hace? Reabsorbe más sodio, bicarbonato y agua. Si yo aumento sodio, aumento agua y por lo tanto mi presión arterial también aumenta. ¿Qué más? La angiotensina 2 llega hasta la corteza suprarrenal. Y ustedes saben que la corteza suprarrenal, ¿cuáles son las capas que ustedes tienen? Glomerulosa. ¿Qué más? Fasciculada. Y finalmente, la capa reticular. ¿Qué produce cada uno? Para empezar, la glomerulosa produce mineralocorticoides. ¿Como cuáles? La aldosterona. Aldosterona. ¿Qué más? La fasciculada, ¿qué hace? Produce cortisol. Glucocorticoides.
Y finalmente la reticular produce andrógenos débiles. Pero la angiotensina 2 va efectivamente a todas estas partes, sin embargo tiene una mayor afinidad por la zona glomerulosa y activa la secreción de aldosterona. Y miren todo lo que puede hacer la aldosterona por sí sola. Puede ir a las células alfa intercaladas o puede ir a las células principales. ¿De dónde? ¿Dónde está esto? En el túbulo contorneado distal. Y también el túbulo colector. En la última porción. ¿Ok? Porque ustedes miren, tienen su glomérulo, su proximal, su asa de Henle delgada y gruesa, túbulo contorneado distal y finalmente los colectores o el colector. Va aquí y va aquí. Entonces, la aldosterona, ¿dónde actúa? Actúa en túbulo contorneado distal y una porción del colector. Miren, en el distal, ¿qué puede hacer? Las células alfa intercaladas aumentan la actividad de un transportador de hidrógeno, lo que aumenta su secreción de hidrógeno. Aumenta la secreción de hidrógeno a nivel urinario. ¿Qué más? En la célula principal, que son células renales, hace algo. Aumenta la reabsorción de agua. ¿Cómo así? Por otro mecanismo muy diferente a este. Lo hace por dos vías. Una, que empiece a crear más acuaporinas. Las acuaporinas ustedes saben que el agua pasa de un compartimiento a otro por difusión simple, ¿ok? Por ósmosis. Sin embargo, el agua, a que pase todavía más sencillo, que son por acuaporinas. Se crean unas proteínas especiales para agua, para que el agua vaya a los vasos sanguíneos más rápido, para que salga, ¿ok? Si sale del túbulo, llega al intravascular, por lo tanto también aumento mi presión arterial. Sencillo. Y también aumenta la reabsorción de potasio y aumenta la secreción aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la excreción de potasio. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Burdamente, nosotros decimos, meto sodio, saco potasio, ¿ok? Pero ustedes van a ir a un nivel más allá, ¿ok? Lo que hace la aldosterona, aparte de crear acuaporinas, crea unos otros canales específicos que se llaman los canales ENaC. ENaC. Que lo que hacen son canales solamente para sodio. Para que salga, ¿ok? Y también por osmosis, también el agua va a salir. Entonces, miren por cuántos mecanismos aumento la presión arterial. ¿Ok? Entonces, acá podemos tener unos targets. Por ejemplo, ¿quién inhibe a la renina directamente? Hay un fármaco que se llama alisquiren. El alisquiren inhibe directamente a la renina. Y miren toda la cascada que, ¿cómo se llama? No, este idiota Que manda vamos a... recién el link y el doctor ya está por terminar la clase. ¿Qué? Pasa. ¿Qué? Compañera, tu micrófono, por favor, compañera. Sí, por favor, apague su micrófono. Ya, ¿qué más? El alisquiren es un inhibidor directo de la renina. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otros fármacos conocen? Yo les cuento uno, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Por ejemplo, el enalapril, el captopril, el lisinopril y otro más encima, el ramipril. Simple. ¿Ok?
Estos son fármacos que directamente inhiben esto. ¿Ok? Pero hay un problema. Yo sé que ustedes han escuchado que el Anapril, el Misopril causa tos seca en las mañanas. ¿Pero alguien se ha preguntado por qué? ¿Ok? Ahorita vamos a verlo. Normalmente, la enzima convertidora de angiotensina 1 también tiene otra acción. Rompe a esta molécula que se llama la bradiquinina. La rompe, la destruye. Normalmente eso es lo que hace. La bradiquinina es una molécula muy similar a la histamina. O sea, provoca alergias, puede provocar rinitis, tos, ¿ok? Entonces, si ustedes inhiben a esta enzima, van a hacer que la bradiquinina aumente. Por lo tanto, su paciente va a experimentar tos seca matutina. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones de por qué puede causar tos. Es una tos seca. Usualmente un doctor que no sabría de esto, pucha, estamos ahorita en pleno invierno. Obviamente las iras aumentan. Uno pensaría, este señor tiene tos seca, le voy a dar dextrometorfano, listo. Pero aunque sea le preguntaron qué cosas tomaba, y si era hipertenso, y si tomaba en Anapril las dosis altas. Entonces, con esto, ustedes pueden predecir qué RAMs puede tener su paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Cierto, acá les doy un tip. El alisquiren causa usualmente hipercalemia. Aumenta el potasio en sangre. Y muy rápido. ¿Ok? Ahorita vamos a ver de otros fármacos. Pero esto quiero que ya vayan recordándolo. Miren, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, porción delgada, asa de Henle, porción ascendente delgada, asa de Henle, porción gruesa, túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Que los túbulos colectores conectan otros túbulos distales. ¿Ok? Ahora, miren, volvemos a hablar de aclaramiento. Ya saben que el aclaramiento es un valor netamente teórico que habla de un volumen de plasma que una sustancia X, sea cual sea, se retira, se limpia, normalmente en una fracción de tiempo. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo mi túbulo contorneado proximal. Ustedes saben que puede pasar sodio, potasio, cloro, bicarbonato, aminoácidos, una mínima cantidad de proteínas, fosfato, calcio, y entre ellas glucosa. Pero hay un detalle, la glucosa se reabsorba en un 100% por un tipo de transportador específico. Un transportador que es un tipo de transportador, y eso les pueden preguntar. Aquí, un transportador que utiliza sodio y glucosa. ¿Ok? Esos son los famosos SGLT2. ¿Ok? Pero hay un problema con estos. Ahora, estos son un tipo de transportador que utilizan, es un transportador, ¿cómo se dice? Un transportador por, tiene un nombre, Transport. Es un transportador activo secundario, ¿ok? Usa la gradiente de un transportador primario, ¿ok? Pero hay un problema con este transportador.
que yo lo puedo inhibir y también lo puedo saturar. ¿Con qué lo puedo inhibir? Con drogas o con fármacos que acaben con flocin o flocina, dapaglifosina. ¿Qué más? ¿Se les ocurre alguno? Dapaglifosina. ¿Qué otros más? ¿Qué otros cotransportadores, qué otros fármacos conocen aparte de la dapaglifosina? Realmente cualquiera, pero que acabe en flocina. ¿Alguna idea? Empaglifosina, doctor. La empaglifosina, muy bien. Y les doy uno más, la canaglifosina. Miren todo lo que inhibe. Pero hay un problema también con este transportador. Este transportador, mientras más lean, se van a dar más cuenta que hay otro tipo de transportador, que es el SGLT1. Pero no hay un fármaco que inhiba esto. Pero hay dos tipos en el proximal, los SGLT1 y los SGLT2. El problema está que ambos son saturables. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que su glicemia normal de ustedes es en promedio de 80 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Que pueden llegar tranquilamente, no sé, a 300 miligramos por decilitro. ¿Ok? Literalmente saturan estos canales. Llega un momento en el cual hay demasiada glucosa que ya no puedo transportarla. Se saturan mis canales. Y eso empieza a partir de aproximadamente 375 miligramos de glucosa por decilitro. Aproximadamente. ¿Y cuándo empieza a haber glucosuria en mi paciente? O sea, ¿cuándo mi paciente empieza a orinar glucosa? Porque ya estoy entrando al umbral en 200 miligramos. Es el umbral. O sea, a partir de 200 yo empiezo a orinar o a excretar glucosa. Y cuando ya definitivamente tengo una glucosuria franca, cuando ya no tengo ningún canal disponible, o un cotransportador, mejor dicho, cuando tengo más de 375 mililitros. Y esto se explica muy bien. Miren cómo el transportador de glucosa puede transportar con una unidad de masa determinada en un tiempo determinado. Y miren cómo la glicemia, si aumento, miren, a partir de 200 es el umbral. Como a partir de 200 empiezo a excretar más glucosa de la que puedo reabsorber. Esta curva es de reabsorción, porque miren, si yo voy más arriba, voy a reabsorber más glucosa. ¿Ok? Se filtra y se reabsorbe. ¿Ok? Pero si supera esa cantidad, yo lamentablemente no voy a reabsorber. ¿Por qué? Porque mis canales se saturan. Entonces, por eso los objetivos de un paciente que tiene enfermedad renal crónica, tiene una afección renal y es diabético, es mínimo bajarlo a menos de 200. El problema de las glifosinas es que como aumentan la glucosuria, a veces, o sea, ustedes saben que hay demasiada glucosa en la uretra, aumenta la incidencia de ictus, sobre todo en mujeres, porque su uretra es más chica. ¿Ok? Básicamente es eso. Miren, esto es túbulo contorneado proximal. Vamos a ver cómo... Miren, acá tengo, esto es el intravascular. Y esto es el lumen del túbulo. Por acá viene lo que va a ser próximamente orina. Y acá está la sangre. Miren. En el lumen tengo esto, que es bicarbonato de sodio. Miren cómo el bicarbonato de sodio
es una molécula un poco inestable, ¿ok? Se desdobla, se rompe en bicarbonato propiamente dicho y en sodio. Miren cómo el sodio puede ingresar por este tipo de transporte, que es un antiporte, porque una molécula entra y otra sale. Por eso viene antiporte. Una molécula sale y otra molécula entra, ¿ok? Miren cómo intercambio hidrógeno por sodio, ¿ok? Entonces, miren, el bicarbonato puede otra vez reaccionar con el hidrógeno que sale y se convierte en, ¿alguien sabe cómo se llama esta molécula? ¿Alguien sabe? Es una Ácido molécula carbónico. más inestable. ¿Ah? Carbonato. Es ácido carbónico. ¿Ok? Eso es ácido carbónico, que es una molécula muy inestable. Y miren cómo por la acción de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, porque, ojo, la anhidrasa carbónica está en muchos lugares. Está en los pulmones, está en el ojo, está en el riñón, está en muchos lugares. Está en los glóbulos rojos, ¿ok? Está en el glóbulo rojo y en el ojo. Está en muchos lugares, ¿ok? Pero a nivel renal, la anhidrasa carbónica, renal, pulmonar, hace exactamente lo mismo. Catalizo esta reacción de agua y CO2. El CO2 puede difundir tranquilamente porque es un gas y se junta con el agua intracelular. Y miren, la anhidrasa carbónica vuelve a actuar en una redox, ¿ok? En un redox para hacer nuevamente ácido carbónico. Y miren cómo el ácido carbónico sigue siendo muy inestable y el hidrógeno puede volver a salir y vuelve a cumplirse el ciclo. ¿Para qué quiero esto? Porque utilizo un simporte. Un simporte quiere decir al mismo lado. Entonces, con el sentido, con el objetivo de que mi sodio que estaba en el lumen pase al intravascular y mi bicarbonato igual. ¿Ok? Esto a las finales me puede servir como un buffer. ¿Ok? Esto es un buffer a las finales que va a jugar bastante con lo que es el equilibrio ácido-base. Ahora, hay un target acá muy importante que es la acetazolamida. Es literalmente el fármaco de elección en el mal de altura. Es el fármaco de elección literalmente en glaucoma. Es el fármaco de elección para una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Miren, si yo inhibo la anhidrasa carbónica, el bicarbonato se queda más tiempo acá. Y el ácido carbónico es una molécula que es netamente ácida, ¿ok? Es una molécula que es netamente ácida. Y esto va a llegar hasta la orina y la va a acidificar. Por eso, de los efectos adversos es que puede ocasionar acidosis tubular proximal, porque yo mantengo el ácido carbónico acá, ¿ok? ¿Qué más? Si alguien ha consumido acetazolamida, puede que tenga parestesias, puede sentir como que
sienten unos calambres, hormigueos en las manos, porque ácido carbónico también encuentro en las neuronas, así que puedo tener parestesias. ¿Qué más? Obviamente, ustedes cuando van a altura, por ejemplo, ¿qué hacen? Están aspirando más rápido, algo así, ¿no? Miren. A ver, voy a mantenerlo acá. Solamente para que me vean un momento. Cuando ustedes están en la altura, ¿cómo respiran? Algo así, ¿no? Eso a la larga, ¿qué genera? Alcalosis respiratoria. Y ustedes compensan esa alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica producto del uso de acetosolamida, porque ustedes van a acidificar el pH de la orina y a las finales van a poder acidificar el pH intravascular. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando van a la altura experimentan alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es su mecanismo como compensador de la alcalosis respiratoria? Es una acidosis metabólica. ¿Cómo así? Bloqueando la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Si bloqueo la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico se queda más tiempo acá. ¿Ok? No puedo desdoblar, ¿cómo se llama? El bicarbonato, el ácido carbónico intracelular. Por lo tanto, mi bicarbonato ya no sale, se queda acá y el pH baja. Por eso provoca acidosis metabólica. Simple, ¿no? Entonces, acá tienen un target. ¿Y por qué se utiliza en el glaucoma? Y es el caso típico, chicos. Paciente, varón, mujer, que se queja por síndrome de ojo rojo, es una persona que tiene el ojo rojo, tiene miosis y le duele demasiado, pero es un dolor insoportable. Recuerden que en el ojo también tengo anhidrasa carbónica. Normalmente se está produciendo humor acuoso y drena por el conducto de Schlemm. Pero cuando hay demasiado humor acuoso, demasiado, literalmente ya no tengo espacio para poner ese humor acuoso. Y ese es como un efecto de masa del humor acuoso que comprime todas las estructuras del ojo y por eso duele. He ahí la fisiopatología del glaucoma. El glaucoma se puede utilizar, la acetosolamida se usa para el glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto, para cualquiera. Entonces, si les preguntan, paciente varón con conjuntiva roja, con miosis y dolor de cabeza ipsilateral, acude a emergencia, ustedes le suministraron un fármaco X y al cabo de 2 horas mejoró. La pregunta es, ¿qué fármaco se le dio? Respuesta, acetosolamida. ¿Listo? Siguiente. Miren, esto resume básicamente todo lo que hemos visto. Miren, todo esto pasa en el túbulo contorno proximal. Esto es la sangre, esto es la orina. Acá tienen los CGLT2, tienen la acetosolamida, y miren cómo la angiotensina 2 aumenta el cotransportador, el antiporte de sodio y hidrógeno. Miren, vamos a hablar de estas estructuras que están acá. Esta es el asa de Henle, gruesa, perdón, delgada. Henle, delgada, y esta es el asa de Henle, gruesa. ¿Ok? Es muy importante hablar de estos. ¿Por qué? Porque miren, les recomiendo que para la próxima clase lean las diferencias entre osmolaridad y osmolalidad. Son dos cosas totalmente diferentes, pero no excluyentes. Son cosas que tienen algunas diferencias, ¿ok? Cuando se filtra el plasma, aproximadamente
tiene un valor, la orina de osmolalidad de 300 miliosmoles, aproximadamente. Les doy un spoiler, es la concentración de sustancias que tengo en un fluido, en un soluto, y eso se mide en miliosmoles. ¿Ok? Miren cómo ingreso por el proximal, y miren, a esta altura ya empieza el asa de Henle. ¿Ok? Recuerden, el asa de Henle tiene dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. La porción de asa delgada es permeable al agua y la porción gruesa es impermeable al agua. Datos importantísimos. Les van a preguntar eso. Marque verdadero o falso. La porción delgada de la asa de gruesa es impermeable. No, es totalmente permeable. Y esa permeabilidad va a hacer que el agua difunda por ósmosis, por difusión simple. Sin embargo, solamente difunde el agua. ¿Ok? Es más, hay autores que respaldan que no solamente es por difusión simple, sino un tipo de acuaporinas especiales, que son las acuaporinas tipo 1. ¿Ok? Eso les pueden preguntar. Y bueno, llega un punto en el cual literalmente el agua se va. Ustedes tienen un vaso con agua, con sal, con 3 cucharadas de sal o 5 si quieren, y empiezo a descargar el agua, pero la sal se te queda. Literalmente se concentra, ¿no? Se concentra esa sal, y es por eso que la osmolalidad aumenta. Por eso acá tienen un valor mucho mayor que 300. Una osmolalidad de 1200 aproximadamente. ¿Por qué? Porque se fue el agua y se concentró los solutos, cloruro de sodio, potasio, cloro, qué sé yo, pero principalmente el sodio se ha concentrado. ¿Ok? Y miren cómo la osmolalidad va otra vez en disminución. ¿Y por qué? Porque aquí tengo en el asa de Henle gruesa, es impermeable al agua, pero es permeable a cloruro de sodio. Por lo tanto, si tenía muy poca agua en ese momento y tenía bastantes solutos, en el asa de Henle se vuelve a nivelar, porque el agua se mantiene ahí, pero los solutos salen en el asa de Henle gruesa. Y miren cómo continúa su camino, y en el colector es donde se regula por última vez la osmolalidad. ¿Ok? Esto es de la base recta. Miren, el rojo es un transporte activo, utiliza algunas proteínas, y el azul es un transporte pasivo. Efectivamente, yo les dije que también puede ser por acuaporinas, pero principalmente es por difusión simple. Puede haber acuaporinas, sí, pero ustedes saben que el agua difunde de una mayor concentración a menor concentración. Acá estamos en el asa gruesa, ¿ok? Este es el asa gruesa de Henle. Acá tenemos, esto es obviamente orina, y esto es sangre. A este nivel, tengo varios transportes, ¿ok? Acá hay un triple transportador, ¿ok? Que es el triple transportador de sodio, potasio y 2 moléculas de cloruro, ¿ok? Por el asa de Henle gruesa, literalmente, ese transporte activo, que es de cloruro de sodio, se resume en esto, en un triple transportador, ¿ok? Obviamente estoy ingresando con más moléculas positivas. La célula tiene que estar otra vez en homeostasis porque tengo demasiadas moléculas positivas. ¿Qué hago? Tengo un canal propio para el potasio
El potasio, recuerden que es mucho más intracelularmente, por lo tanto, disminuye por un canal específico para él, y por lo tanto, la concentración de potasio disminuye para yo regular esta cantidad de iones que están ingresando. ¿Ok? Ese es un tipo de transporte, pero hay otro tipo de transporte que es transcelular. Entre células pasa el magnesio, el calcio y otro más, el yodo. El yodo se absorbe a nivel del tubo el asa de Henle gruesa. ¿Ok? ¿Y cómo hago para intercambiar el sodio que yo he adquirido en el asa de Henle? Simple, por una bomba de sodio ATPasa. Intercambio en contra de la gradiente, por eso es un transporte activo primario. Ya saben, sodio principalmente es extracelular y el potasio es intracelular, por eso es en contra de la gradiente. Por eso utilizo una bomba de ATP, ¿ok? Y así puedo llevar el sodio al intravascular. Y hay una gradiente electroquímica de cloruro y de potasio propia en la membrana vasolateral. Un target de aquí son los diuréticos de asa. Inhiben este cotransportador. ¿Qué diuréticos de asa conocen? Por ejemplo, el más famoso, la furosemida. Por lo tanto, miren, si ustedes inhiben esto, ya no pasa nada de esto. Por lo tanto, su paciente, ¿qué cosa experimentará? ¿Ok? La furosemida, obviamente, es un fármaco que se puede usar, usos, en el síndrome edematoso. ¿Qué más? Por ejemplo, en cirrosis, síndrome nefrótico, edema pulmonar. ¿Ok? Si yo elimino el sodio, los solutos, el agua intenta buscar un equilibrio. Por lo tanto, el agua viaja conjunto con el sodio. Por lo tanto, si yo elimino el sodio, también voy a eliminar agua. Entonces, ¿cuál es el problema de los diuréticos de asa? Bueno, también se puede utilizar los diuréticos de asa para tratar hipertensión, propiamente dicho. Pero usualmente se utiliza esto en las crisis hipertensivas. Cuando ustedes tengan una presión mayor de 180 o 200 milímetros de mercurio, ustedes pueden utilizar sin temor la furosemida, porque literalmente están a un paso de la hipertensión maligna. ¿Ok? ¿Qué más? El problema de usar furosemida o otros fármacos que, por ejemplo, son la bumetanida o la torsemida. No solamente existen la furosemida, tienen la torsemida, la bumetanida. El problema de estos fármacos es que son, sus RAMs, ojo, sus RAMs es que son muy ototóxicos. ¿Qué más? Pueden ocasionar hipocalemia, calambres, hipomagnesemia, deshidratación. ¿Qué más? Nefritis intersticial. Y gota. ¿Bajo qué mecanismo? Si son curiosos, pueden averiguarlo, pero créanme que es muy impresionante. Entonces, acá tienen otros targets. Ya saben, no solamente existe la furosemida, hay más, ¿ok? Esto es, miren, el canal se llama NKCC2, o el transportador, mejor dicho. Canal no, transportador, ¿ok?
corrección. Ese es el target. Miren, volvemos otra vez, porque miren, ya hablamos de los proximales, nos falta hablar del distal. Miren, hablemos un poco del distal, ¿quieren? Ya. Pese a que acá dice colector, puede haber una porción del distal que tenga targets similares, ¿ok? Por ejemplo, acá no están las tiacidas. Interesante. Aquí no están. Vamos a tener que dibujarlas. Ya, bueno, miren, en el túbulo colector, en las células principales o las chip cells, hay unos canales específicos, y son VIP, por así decirlo, para sodio nada más. ¿Ok? Estos canales los inhibe estos dos fármacos, el amiloride y el triamterene, ¿ok? Usualmente lo que preguntan más es el amiloride, porque se suele usar más, ¿ok? Son targets específicos para ese canal de sodio, porque las tiacidas actúan en otro lugar. A ver, acá no tengo las tiacidas, pero... a ver, un momento, chicos. Vamos a tener que graficarlo. Ya, ok. No importa. Vamos a tener que graficarlo. Acá hay un cotransportador, ¿ok? Cotransportador que puede estar en el túbulo contorneo distal principalmente, pero también puede encontrarlo en el colector. Pero principalmente está en el distal. Es un cotransportador de dos moléculas, de sodio y de cloruro. Ese cotransportador lo inhiben las tiacidas. ¿Qué tiacidas conocen ustedes? Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Principalmente. ¿Qué otra tiacida conocen? Clorotiazida. ¿Sí? La cloro... No, la clorotiazida y la metalasona. ¿Ok? Su target es el cotransportador de sodio y de cloro, porque el transportador directo de sodio lo inhibe el amiloride principalmente. ¿Ok? Miren, ustedes tienen en el hipotálamo, es hipófisis, papa, en dos núcleos, en el núcleo supraóptico y paraventricular, tienen dos hormonas, la ADH o la vasopresina y la oxitocina, que no vamos a hablar de ella hoy día. La ADH o vasopresina es la hormona antidiurética. Antidiurética quiere decir que es antidiuresis, ¿ok? Evita que uno orine. Miren cómo la ADH tiene un receptor, el B2, a nivel de las venas principales del túbulo colector y una porción del distal, la última porción y todo el colector, ¿ok? Miren cómo al acoplarse a su receptor crea aquaporinas. Crea aquaporinas, ¿para qué? Para yo reabsorber mucha más agua. ¿Ok? Ustedes ya saben que por difusión simple puede pasar el agua.
Pero si quiero ayudarlo más, creo aquaporinas. ¿Con qué? Con la ADH. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ADH? Unirse al receptor B2 de las células principales del conector y crear aquaporinas en la membrana apical. Simple. ¿Qué más? Miren, acá ya tienen 1, 2, 3 targets. Finalmente, la aldosterona. La aldosterona hace algo, recuerden que es un mineralocorticoide. Escucha, la verdad que me encanta hablar de la aldosterona porque, bueno, no sé si recuerden, pero recuerden que tiene un núcleo de colesterol. Por lo tanto, la mayoría de hormonas que tienen núcleos de colesterol suelen ser intranucleares. La aldosterona tiene un receptor extranuclear y este receptor extranuclear llega hasta el núcleo para aumentar, bueno, eso ahorita no les voy a enseñar eso ahorita, quizá en otro momento, pero el punto es que tiene que ver con la ubiquitina. Y la ubiquitina es la proteína soplona. Literalmente, la aldosterona lo que hace es evitar que los canales ENaC se desintegren, haciendo que estén más tiempo y con eso yo poder reabsorber sodio, cloro y eliminar potasio. Pero en términos generales, lo que hace la aldosterona es meter sodio, sacar potasio. Así de simple. ¿Ok? Ahora, eso es lo que hace normalmente la aldosterona. Hay fármacos ahorradores de potasio, que son la espironolactona y la eplerenona, que literalmente lo que hacen es unirse irreversiblemente al receptor de aldosterona. Por lo tanto, ahorro el potasio. Ustedes tienen un paciente con hipocalemia muy severa y necesitan bajarle, por ejemplo, la presión arterial, pueden usar espironolactona o eplerenona. La diferencia entre estos dos es que uno causa ginecomastia y el otro no. Ambos, la espironolactona y la eplerenona, son antagonistas competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente la espironolactona, el fármaco, compite con la aldosterona para ver quién llega al receptor más rápido o quién se acopla mejor. Por eso, a veces, si ustedes aumentan la concentración de espironolactona, a veces la aldosterona compensatoriamente va a querer aumentar y les puede jugar en contra. Asimismo, si la aldosterona llega, ustedes tienen que aumentarle la dosis de espironolactona o eplerenona, porque es un antagonista competitivo, literalmente compite para ver quién llega mejor, más efectivo, hasta ese receptor. ¿Ok? Les aconsejo que vean cuál de estos dos me causa ginecomastia. ¿Cuál de estos dos me causará ginecomastia? Porque es un fármaco de elección. Yo puedo usar uno en los pacientes que no tienen ginecomastia. Pero en los que no, por temas de preferencias del paciente, ustedes van a darle otro fármaco. Van a preferir un fármaco por otro. ¿Ok? Entonces, investiguen cuál de estos dos me da ginecomastia. Por ejemplo, ¿dónde puedo utilizar espironolactona? En la citis. ¿Qué más? Puedo utilizar espironolactona en el hiperaldosteronismo. Tiene sentido, ¿no? Si tengo demasiada aldosterona, yo compito contra la aldosterona. Simple. ¿Ok? ¿Qué más? En la diabetes insípida, nefrogénica. Le voy a dar un tip. En la diabetes insípida nefrogénica es un tipo que orina bastante, o sea, tiene la diuresis aumentada y tiene hipernatremia. Si ustedes ven eso en su pregunta, eso es diabetes insípida
nefrogénica. Obviamente es una forma muy simple de verlo, porque créanme que hay un algoritmo de eso. Es un algoritmo que es muy chévere, porque hay que hacerle un montón de cosas. Hay que hacerle un test de deprivación de agua, pero eso es cuando ya sean especialistas. Ahorita solamente enfóquense en el examen. Cuando ustedes lean diabetes insípida, cuando ustedes vean diabetes insípida, piensen en dos cosas. Paciente que orina bastante, paciente que tiene hipernatremia. Nada más, no necesitan saber nada más. ¿Ok? Y las tiacidas pueden ser utilizadas en la hipertensión, propiamente dicha, en la diabetes insípida de tipo nefrogénica. ¿Ok? Es un paciente que, la diabetes insípida es un paciente que orina bastante y la causa es renal. Pero doctor, no tiene sentido. ¿Por qué le daría tiacidas a un paciente que tiene diabetes insípidas si cuando yo elimino el sodio voy a hacer que el agua se vaya más con él? Tiene mucho sentido, pero ahí viene la otra acción de las tiacidas. Cuando ustedes inhiben este cotransportador, paradójicamente aumento la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal, y por lo tanto ya no llega tanta agua acá. ¿Qué más? Las tiacidas se pueden utilizar para osteoporosis. Bueno, principalmente eso. ¿Ok? Ahí tienen sus usos, miren. Bueno, este es el aparato yuxtaglomerular. ¿Quién conforma el aparato yuxtaglomerular? Por si les preguntan. Las células yuxtaglomerulares. ¿Qué más? Las células mesangiales y la mácula densa. Las células yuxtaglomerulares son células de músculo liso que han sido modificadas. Están en la arteriola aferente. ¿Ok? Por eso que les comenté esto desde un inicio. Esto. Células yuxtaglomerulares son células modificadas que están en contacto con la arteriola aferente. ¿Ya? Y básicamente lo que hacen es que las células yuxtaglomerulares aumentan la producción de renina en respuesta a una presión arterial baja y un aumento en el tono simpático. Por ejemplo, se cortaron, están estresados o están haciendo ejercicio. ¿Qué sé yo? Entonces, la mácula densa lo que hace es censar la concentración de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, aumentando la producción de renina, liberando más renina, constriñendo la eferente, porque eso también puede hacer la renina, constriñir la eferente, y por lo tanto, si ustedes acá tienen, esta es la que entra, aferente es la eferente, ustedes cierran la eferente, cierran el caño y hacen que se quede más tiempo acá, y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular aumenta. Para eso sirve el aparato yuxtaglomerular. Está principalmente, ¿cómo se dice? Está principalmente ligado a la activación del el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y hablaremos un poquito de cómo son las funciones en el riñón. La función hormonal. Porque se acuerdan que les mencioné en la primera parte, acá, la función 4 es netamente hormonal. Eritropoyetina, renina y vitamina D activada. ¿Ok? Hablemos un poquito de eso. Miren, la eritropoyetina son sintetizadas o es liberada por las células intersticiales
de los capilares peritubulares. ¿Dónde están los capilares peritubulares? Están al costado o en la periferia de los túbulos, proximal, distal, principalmente en el proximal y en el asa de Henle, en respuesta a una hipoxemia. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de eritropoyetina? Hipoxemia. Baja concentración de oxígeno en un tejido. Hipoxia, perdón, porque hipoxemia es una baja concentración de oxígeno en sangre. Y esto estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Ustedes pueden administrarle eritropoyetina a un paciente con anemia secundaria a enfermedad renal crónica. ¿Ok? Esa es una de las funciones que ustedes pueden darle a su eritropoyetina. A ver, chicos, un momento. Ya, listo. Y la otra es el calciferol o la vitamina D. ¿Ok? El problema es que la vitamina D primero tiene que activarse. Miren cómo el calcidiol, el 25,hidroxi D3, es escindido, es estimulado por la 1-alfa-hidroxilasa a calcitriol, o el 1,5 dihidroxicolecalciferol, o, en resumen, calcitriol. Pasa de vitamina D inactivada a vitamina D activada. ¿Ok? Y esto, ¿para qué me sirve la vitamina D? Todo el mundo sabe que sirve para aumentar el calcio en sangre ya, pero ustedes van a ir un paso más allá. La vitamina D activada incrementa la absorción de calcio en el intestino delgado. ¿Dónde se absorben iones? Principalmente en duodeno. ¿Y en dónde más? Ayuno. En yeyuno. Principalmente hay fierro, magnesio, calcio, entre otros, se absorben principalmente en estos dos. En la última porción del duodeno y en las primeras porciones del yeyuno principalmente. Y miren, acá ya para finalizar, la angiotensina 2 básicamente actúa en la eferente porque la constriñe y también en el túbulo contorneado proximal. Acá se absorben aminoácidos, azúcares y sodio. El 100% de los aminoácidos. ¿Ok? Perdón, de los azúcares. La paratormona, ¿dónde actúa la paratormona? En el túbulo. Bueno, la paratormona acá no está actuando en ninguna parte del riñón, porque la paratormona lo que hace es estimular a la 1-alfa-hidroxilasa, que convierte la vitamina D inactivada activada y va al intestino. Pero puede hacer algo en el riñón, ¿ok? Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Hace principalmente eso, ¿ok? Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Es más, está estrechamente relacionado con el fosfato, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Ya es demasiada información. La aldosterona, ¿dónde actúa? La aldosterona puede actuar en el túbulo distal y en una parte del colector. Por eso se los dije, miren dónde actúa. La vasopresina actúa en el distal
y una mínima parte del colector. Y el péptido natriurético atrial, que hace todo lo contrario a la angiotensina 2, baja la presión, aumenta la presión atrial, aumenta la tasa de infiltrado glomerular, actúa en el túbulo colector. Listo. Entonces, ya con eso, tranquilamente vamos a ver la siguiente clase, acidosis, alcalosis y los tipos de acidosis tubulares, que les doy una pista. Son mucho más frecuentes en los niños, ¿ok? Entonces, chicos, hasta ahí. Esto les va a servir bastante al momento de ver targets. Bastante. No sé, chicos, hasta ahí. Algo que quieran acotar. Doctor Sergio, buenas noches. Una consulta. ¿Podría, por favor, aclarar un poquito acerca, o un poquito, reforzar en cuanto a lo que es el túbulo contorneado distal? O sea, ¿Ya? aparte, usted mencionó que, o sea, funciona, o sea, se daba ahí el simporte de sodio cloro, yo tengo entendido que ahí se da el simporte también de sodio cloro, calcio, ¿verdad? Y es lo que, es la, bueno, no sé, está mal dicho, creo que yo diga la bomba, sino es un canal, ¿verdad? Donde va a bloquear las tiacidas, o lo he comprendido mal. O claro, las teacidas como tal, y lo voy a escribir acá. Un momento, Ujú. chicos. Nivelación, Lo voy a poner en el chat. ¿Ok? Vamos a escribir acá. Las tiacidas. Mecanismo de acción es bloquear el cotransportador de sodio y cloro. Y del amiloride es bloquear el canal de sodio. Directamente, la espironolactona o los diuréticos ahorradores de potasio bloquean al receptor de aldosterona. Bloquean al receptor de aldosterona competitivamente. Los diuréticos de ASA, pero ya saben que es ASA ascendente gruesa. ASA de Hedley, obviamente, bloquean el transportador NCCK2, que está vinculado con el sodio, con el potasio y con 2 moléculas de cloro. ¿Qué más? La acetazolamida. Acetazolamida bloquea la anidrasa carbónica, que es una enzima. Los inhibidores del CGLT2 inhiben el transporte activo secundario de sodio y glucosa, el túbulo contorneado proximal. ¿Qué más? La vasopresina actúa en las células principales del túbulo
contorneado. Claro, el túbulo contorneado distal, pero principalmente el colector. El distal la última porción. El colector haciendo, acoplándose a su receptor B2 para crear más aquaporinas. ¿Qué más? ¿Hay un fármaco que me estoy olvidando? No, principalmente son esos. No son todos los que necesitan saber. Principalmente, ¿qué? ¿Hay uno que me estoy olvidando? No, son esos principalmente. La hidroclorotiazida, doctor. Ya, yo lo escribí ya. Bueno, chicos, entonces la siguiente Doctor, la clase... vasopresina es como bactanes, ¿no? ¿Qué? El bloqueo de los receptores V2 por los bactanes, ¿verdad? Sí, por los bactanes. V2 con la finalidad de aumentar las aquaporinas con el flujo del lumen hacia el intravascular de agua. Por lo tanto, si creo demasiadas aquaporinas, estoy aumentando el flujo de agua, ¿ok? Para evitar que el paciente orine. La hormona antidiurética. Es más, hay dos enfermedades que hablan de eso, que es el CIRHAT y la otra es el opuesto, que es la diabetes insípida. Pero hay dos tipos de diabetes insípida. La diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. Solamente hemos hablado de la nefrogénica. Esto es lo único que necesitan saber. Así que, nada, esos son los targets más importantes de los que hemos hablado hoy día. Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Giedelman, de Batter, la anemia o el síndrome de Fanconi, que son muy similares a los que hacen estos fármacos. Entonces, yo les aconsejo que estudien qué hace cada uno de los fármacos, su mecanismo de acción y sus efectos adversos. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase voy a hablarles de las enfermedades que actúan muy similar a esto. Y por lo tanto, ustedes tienen un paciente con, no sé, hipercalemia o con glucosuria, con osteoporosis, con hipocalcemia, con anemia, literalmente se le baja todo, incluso el azúcar. Entonces, encuentran que tiene un síndrome de Fanconi que afecta en el túbulo contorneado proximal, porque el proximal literalmente reabsorbe casi todo. Glucosa, aminoácidos, proteínas, fármacos, sodio, cloruro, potasio, principalmente eso. Salvo en el asa de Henle, en la gruesa, que hay un transporte paracelular que se da principalmente por magnesio, calcio y yodo. Pero el resto, principalmente es en el proximal. Ustedes ven un paciente con esas características que está debutando así, es un paciente que tiene síndrome de Fanconi. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero como se dan cuenta, renal es un capítulo bien extenso. Es bien extenso y ustedes, por ejemplo, cuando tienen una clase ya para terminar esto, por ejemplo, para cardio o para gastro, ¿cuántas clases ustedes tienen usualmente? Para ver todo el capítulo. ¿Una sola clase o al menos dos? Dos clases. En dos clases. En una, wow. Bueno, igual yo pienso que con 4 clases de renal es suficiente, ahí sí podemos abarcar todo, ¿ok? Porque como ya han visto, es bien extenso. Ya, entonces, chicos, les deseo éxitos y nada, vayan a descansar o a hacer otras actividades. Me Doctor, despido. antes que se vaya, una consulta. Si tenemos un paciente que está en lo que es en la diabetes insípida, está pues con diuresis a horario de 500, 600, y de un momento a otro y tú le estás administrando, hay un medicamento que se le administra a la diabetes insípida. No me ¿Las acuerdo. tiazidas? No, doctor, es el que le haces un puff por la nariz. La vasopresina, pero eso se utiliza, perdón, la desmopresina, es un análogo sintético de la vasopresina, ¿ok? Se hace un Ya. puff, pero eso solamente cuando es una diabetes insípida central, no te sirve para diabetes insípida nefrogénica. Yanina, ¿tú tienes un paciente así en el hospital?
Sí, doctor. Y lo que pasa es que este paciente, o sea, estaba así 400, 200, así estaba haciendo su diuresis horario y de un momento a otro quedó Bajó. bajó a cero, así, 10, 20 Asu. bajó a cero. Entonces, Wow. ¿qué hicieron? Le suspendieron. Entonces dijeron, como ya eran 2 horas que yo no estaba haciendo, entonces ya no le siguieron administrando porque era cada 8 horas la desmopresina y no le siguieron administrando. Pero entonces Claro. dijo que ¿por qué no lo administraron? Pero si ya no orinaba, doctor. Hay que buscarle otra causa. O sea, tu pregunta es, el fármaco es la desmopresina, que es un análogo sintético de la ADH. Básicamente, ustedes ya saben la función de la ADH, pero habría que estudiar mejor a ese paciente, porque quizá hay algo que estamos ignorando y la mayoría de cosas están enfrente a nuestros ojos. Una vez, ya para terminar, una vez un doctor y una doctora me dijeron, ustedes pueden ver lo que la mente sabe. Mientras lean más, van a pensar en más cosas en sus pacientes. ¿Ok? Entonces, nada, chicos, ya me despido. Descansen. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.